Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 en esta serie que es El fin de los tiempos. Y el título es El trono de Dios. Y cuando hablamos de este libro del fin de los tiempos o el final de los tiempos, debemos de recordar que todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor nos indican que estamos cerca de estos tiempos. Es como en cada año, pronto llega la Navidad. Y sabes, hoy día los centros comerciales, las tiendas, los negocios, ya desde 2 meses antes están colocando adornos, música, vendiendo productos de Navidad, pero todavía no es Navidad. Y esa música, esos adornos, todo lo que nosotros vemos alrededor, ese ambiente nos dice que la Navidad está cerca, que el día 25 que se celebra la Navidad, el día central, está cerca, días previos. Lo mismo sucede en el final de los tiempos. La Biblia nos dice que la maldad va a crecer y vemos esto a nuestro alrededor. La Biblia nos dice que se va a blasfemar el nombre de Dios y esto es lo que está sucediendo. Habrá rumores de guerra. Tenemos guerra en el Medio Oriente. Cada vez las noticias nos hablan de misiles, de ataques, de víctimas, tanto en la parte de Europa como en el Oriente. La Biblia nos habla de que el hambre, las enfermedades van a aumentar y todo esto nos indican que estamos muy cerca del final de los tiempos. Pero hemos estudiado esto en el capítulo 1, capítulo 2 y 3 y hoy vamos a hablar sobre el trono de Dios. Es la esperanza que nosotros tenemos. Y voy a leer y luego vamos a estudiar. Dice, y acuerda que yo uso la NTV. Entonces, mientras miraba, vi una puerta en el cielo. Y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. Y la voz dijo, sube aquí, te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Vamos a orar y continuamos para ver de qué se trata todo esto. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Háblanos a través de estos versículos o de este capítulo. Ayúdanos a entender tu plan, ayúdanos a entender tu voluntad y sobre todo, Señor, ayúdanos a entender la esperanza que tenemos en ti. Usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Muy bien, bienvenido a las personas que se van conectando. Recuerden que esto es el capítulo 4, hablando del trono de Dios. Y a manera de introducción, vamos a ver algunas partes de lo que ya hemos estudiado. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, nos da una idea general de lo que es el día de hoy para nosotros. El texto nos habla de este tema. Por ejemplo, dice, escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. ¿Ok? Y en el griego, las que van a suceder, estas cosas, es metatauta. Por eso es importante. Ahora, lo que has visto, las cosas que suceden ahora y las que van a suceder, tiene que ver con lo que está viendo, lo que ha visto. ¿Qué es lo que ha visto? El capítulo 1. Lo que está sucediendo ahora, las iglesias, 7 iglesias, capítulo 2 y capítulo 3. Y lo que va a suceder, ¿qué es? Lo que va a venir a partir del capítulo 4 y lo que estamos leyendo. Y ojo, en el griego esta palabra meta, tauta, es después de esas cosas o lo que va a suceder ahora, lo que viene siguiente. Esta misma palabra se va a repetir en el capítulo 4, versículo 1. Pero pon un poquito esta palabra, meta, tauta, en el griego. Ahora, vamos a hacer un panorama general de estas 3 frases que básicamente está diciendo Juan. Primero, si empezamos, yo soy el alfa,
capítulo 1, versículo 18, y lo podemos dividir el libro en 3 partes. Por ejemplo, escribe lo que has visto, del 1 al 19, lo que va a suceder ahora, 1 al 19 igual, y como lo que van a suceder, y termina con el capítulo 2, 22, 13 y la omega. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, capítulo 1, capítulo 2 y 3, la segunda parte, y capítulo 4 hasta el capítulo 22, la tercera parte. ¿Qué hemos visto en la primera parte? La revelación de Cristo a Juan. ¿Y qué son las cosas que suceden ahora en el capítulo 2 y 3? Las cartas de Cristo a las 7 iglesias. ¿Y qué va a venir ahora en el capítulo 4 hasta el capítulo 22? Cristo como juez, capítulo 4 y 5, la tribulación, capítulo 5 o 6 al 18. Vamos a ver el regreso de Cristo en el capítulo 19 por segunda vez, el milenio en el capítulo 20 y la condición eterna, capítulo 21 y 22. ¿Cuál es la perspectiva de las dos primeras partes, o capítulo 1 hasta el capítulo 3? Es de historia, o sea, mira hacia atrás. Y del capítulo 4 es profecía, mira hacia adelante. Esa es la perspectiva. ¿Cuál es el estilo? Entonces, en las primeras dos partes, capítulo 1 al 3, son los mensajes. Y en la segunda parte, del capítulo 4 al 22, son las observaciones y preguntas. Ese es el estilo. ¿Y cuál es el escenario en estos capítulos 1, 2 y 3? Es en la tierra. Y el escenario del capítulo 4 al 22 varía entre la tierra y el cielo. ¿Y cuál es el tema? Mira, el tema es el triunfo futuro de Cristo sobre las fuerzas del mal y su creación de un mundo nuevo para los redimidos. Ese es el tema general, o sea, el triunfo futuro de Cristo sobre las fuerzas del mal y su creación de un mundo nuevo para nosotros que somos los redimidos. ¿Y cuáles son los versículos claves? Hay varios. Capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 19, que habla del bosquejo, y capítulo 22, versículo 12 al 13. ¿Cómo se ve a Cristo en Apocalipsis? Jesús es el venidero Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores, quien regresará como juez y rey para dar paso al reino de Dios sobre la tierra, un reino literal. Apocalipsis 19, del 11 al 20. Ahora, eso es nuestro panorama general del libro. Entonces, así estamos estudiando. Y si tú por primera vez te estás conectando a estos estudios, recuerda que ya tenemos todo grabado en la lista de reproducción Apocalipsis, se llama temporada 2, porque ya hice hace 4 años unos estudios, pero ahora lo estamos haciendo un poquito renovado, diferente, con nuevas imágenes. Y el bosquejo de este capítulo es el siguiente. Está dividido en 3 partes. Por ejemplo, del 1 al 2 vamos a ver Juan sube al cielo. Luego vamos a ver del versículo 3 hasta el versículo 8a, Juan describe el cielo. Y luego vamos a ver del 8b hasta el versículo 11, Juan describe lo que sucede en el trono de Dios. Así que vamos a ir leyendo. Dice, Juan sube al cielo al ser llamado. Versículo 1, entonces, mientras miraba. Yo creo que lo he remarcado entonces. En otras versiones, Reina Valera o NB dice después de esto, que es la misma palabra del meta tauta, ¿no? Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló, como un toque de trompeta, dice hermanos, no es como el llamado de trompeta, sino como un toque. Y la voz dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Juan estaba en Patmos, recuerden, de avanzada edad, y él recibe esta revelación. Y esta palabra entonces, como les mencioné, en el griego es meta tauta. Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. ¿Sabes? Es lo mismo, griego que meta tauta. Después de esto, después de estas cosas, después de qué cosas, ¿no? Entonces, esto es importante para nosotros recordarlo porque el texto está hablando después de estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que hemos visto en el capítulo 2 y en el capítulo 3. O sea, las interpretaciones que hemos visto de forma general que podemos tener respecto al mensaje a las 7 iglesias, que son iglesias que existían en la época que escribió Juan, primero. Segundo, que son
parte de una época de la iglesia. Hemos visto desde el año 33 hasta 1900, hasta nuestros días, representado en cada iglesia. Y estamos en la etapa de la iglesia de la Odisea. Pero también hemos visto que son 7 tipos o clases de cristiano que existen en cada época, en cada era, como lo hay el día de hoy. Y entonces, después de eso, después de lo que estamos viendo de la iglesia apóstata, porque esto es lo que realmente estamos viendo en el mundo, una apostasía general. O sea, no ha existido una era, una época dentro de toda la historia de la iglesia donde se supone que son iglesias cristianas, pero no hablan de Cristo, no predican de Cristo. Se supone que son iglesias, por eso su nombre se llama iglesia, congregación de los que son llamados, pero hacen shows, son tipo de reuniones básicamente sociales, o sea, han perdido la esencia del cristianismo y ahora el Señor dice que esta iglesia se cree rica, piensa que son ricos, piensa que están bien, que no les falta nada, pero son pobres y son miserables y no ven bien. Entonces, después de eso, ¿qué significa? Que va a venir el día en que el Señor va a llevar a su iglesia. Les voy a explicar. Juan estaba viendo esta puerta en el cielo y la voz le dice, sube acá. ¿Y qué es eso que iba a suceder? Primero Tesalonicenses 4:16 nos da una idea. Dice el versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, miren, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Lo mismo que dice, ¿no? Con una voz de trompeta. Tiene relación esto. Dice, primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4 dice, luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Ojo, en las nubes, en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Y esto es algo muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un acontecimiento que el mismo versículo dice, seremos arrebatados, seremos llevados con el Señor en el aire. O sea, Jesús viene, y no es su segunda venida, sino viene por su iglesia, porque en su segunda venida viene con su iglesia, viene con nosotros. Te lo voy a mostrar en un cuadro para que puedas entender. Mira, esta es la línea cronológica de Apocalipsis que vamos a estudiar, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que estamos hablando cielos y tierra en la actualidad. ¿Y qué sucede? Vamos a apuntar al final de los capítulos a un cielo y tierra nuevos. Pero Jesús dice con Tesalonicenses, lo que estamos viendo, y en Corintios también, en 1 Corintios habla, capítulo 15 sobre esto. Viene en las nubes, pero no pone su pie en la tierra. ¿Y qué viene? En esta etapa se llama el arrebatamiento. Viene por su iglesia y nosotros seremos llevados con él en las nubes. Nos encontramos con el Señor y somos llevados. Y empieza una etapa de 7 años, 3 años y medio de tribulación, que puedes leerlo en Mateo 24, 4 al 14, y 3 años y medio de gran tribulación, Mateo 24, 15 al 26, y después de esto va a venir el milenio. Ahora, ¿por qué decimos 3 años y medio? Porque también está relacionado con la profecía de las 70 semanas de Daniel. Aparecen 4 caballos de color blanco, rojo, negro y amarillo cuando se abre el primer sello. Aparecen después 7 sellos, y eso lo vamos a ver en el próximo estudio, porque el capítulo 5 habla ya de abrir los sellos. Y luego, terminando esta etapa, según Apocalipsis, lo que vemos, aparece la imagen o el objeto que causa sacrílego en el templo. Va a haber un tercer templo, y es el anticristo quien hace que su estatua pueda ser adorada. Luego de los 7 sellos, aparecen las 7 trompetas, aunque algunos dicen, ahí es la segunda venida, después la última trompeta. No dice la última trompeta, dice sonido de trompeta. Porque después de las trompetas vienen las 7 copas de la ira en la gran tribulación. Cuando termina esto, viene la segunda venida de nuestro Señor. ¿Y qué hace? Jesús viene con su iglesia, con los santos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? La otra diferencia es que Jesús pone sus pies en la tierra. En el otro es en el cielo. Inmediatamente vamos a estudiar el capítulo 19, 20, 21 y 22, porque desde
el que empieza el arrebatamiento, estamos hablando del 4 hasta el 18, es de la tribulación y la gran tribulación. Viene Israel y Israel aparece primero siendo protegida los primeros 3 años y los últimos 3 años va a ser perseguida. Entonces, esto es muy importante que puedas recordarlo. Una vez que sucede esto, el Señor viene por su iglesia. Como dice Tesalonicenses, primero los que han muerto en Cristo serán resucitados y llevados con el Señor. Y Pablo decía, los que estamos vivos, ¿no? Pablo pensaba también que iba a tener este tiempo. Se llama la doctrina de la eminencia, es eminente el retorno de Jesucristo por su iglesia. ¿Y qué va a suceder en los 7 años que va a pasar de la tribulación y la gran tribulación? Capítulo 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 18, no te pierdas todo lo que va a venir. Y la iglesia, tenemos el tribunal de Cristo arriba y luego las bodas del Cordero. Tengo otro cuadro, pero en su momento lo vamos a ver. Entonces, después de esto, meta tauta, después de estas cosas, ¿qué va a suceder? Juan es llevado al cielo. O sea, hermanos, el cielo es el lugar donde estaremos seguros, mientras en la tierra el plan de Dios se lleva a cabo. Así que tengamos paciencia, confianza y esperanza en el Señor. En un abrir y cerrar de ojos, mira, nuestros cuerpos serán transformados, dice 1 Corintios, porque este cuerpo que está corrupto por el pecado, viciado por el pecado, esta vieja naturaleza, tiene que morir. Pero si no, tiene que ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y eso va a ser una etapa en la cual va a causar una crisis. Hoy se está hablando de la Agenda 2030, de la agenda que viene posterior. ¿Sabes? Mira, muchos dicen, mira, el mundo se está volviendo peor, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? Sí, está bien, tenemos un rol de poder defender, ayudar, animar nuestro país o el mundo, nuestra sociedad, pero la Biblia habla de que el mal va a crecer a pasos agigantados y lo está haciendo. La corrupción nadie la puede detener, hermanos, y esto es triste, ¿no? Pero todo esto del mundo se le está yendo de las manos a Dios. No, esto es parte del plan de Dios. No es el pandemonio, ¿no? El plandemonio, la pandemia, no sé si se han escuchado. No, es el plan de Dios. Así que descansen en el Señor. Nosotros estamos aquí para cumplir un rol que es cumplir la misión de Dios. Nuestro deber es evangelizar, nuestro deber es discipular, nuestro deber es predicar, nuestro deber es santificar, nuestro deber es seguir siendo como Cristo en medio de un mundo que se está corrompiendo cada vez más. Así que cuando el Señor venga y sonará como una voz de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos encontraremos con el Señor en el aire, nosotros si estamos vivos. Y como te dije hace un momento, las señales cada vez nos indican que esto va a suceder. La Biblia habla de un conflicto en el Medio Oriente, en Israel, donde sus vecinos lo iban a atacar. Ya lo atacaron por el sur, ya lo atacaron por el norte y ahora por el este, oeste. Miren, esto es lo que estamos viendo. El Señor viene pronto y viene por una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Ahora, ¿qué pasó? Versículo 2, vamos a ver. El trono de Dios, Juan sube al cielo en el Espíritu. Dice, y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. Miren, Juan es llevado en el Espíritu y hay más de 7 veces que habla que cuando fue llevado. ¿Cómo sería el trono? Vamos a imaginarnos, ¿no? Vamos a pensar cómo sería el trono de Dios. Ahora, a partir de este versículo, debemos notar que la característica de la escritura apocalíptica está llena de imágenes. Imágenes que a veces conocemos o desconocemos. ¿Qué más? Alegoría, simbolismo. ¿Qué más? Colores. Es muy interesante la escritura apocalíptica. Como he mencionado en la introducción, en el capítulo 1, nosotros en Latinoamérica no tenemos esta escritura apocalíptica. Lo más parecido que podría ayudarnos a entender a nosotros son las Crónicas de Narnia, esta película y los libros, y El Señor de los Anillos, ¿no? Porque es un poco extraño ver, por ejemplo, animales que hablan, o un tipo de monstruos, o cosas raras, o un ojo que habla. Cosas que son extrañas, pero es un poco como fantasía, pero realidad. Y no todo es símbolo.
pero tampoco todo es literal. Por eso es el trabajo de la interpretación en la escritura apocalíptica es simplemente darle el sentido literal. Y recuerden, Juan en esta revelación es llevado al cielo. Él trata de describir lo que él conocía, lo que él entendía. Y así que vamos nosotros también a imaginarnos, pero también está lleno de numerología. Los números en la escritura escatológica son muy importantes. Está lleno de seres angelicales, sean buenos o malos, y aparecen nuevos seres angelicales para nosotros, hasta animales angelicales como los caballos, como los dragones, y está lleno también de, ¿sabes?, de este momento en el cual el mal se enfrenta con el bien y parece que el mal vence, pero al final el bien es el que vence. Así como estas películas, como las menciono. Así que esa es la escritura apocalíptica. Juan ve un trono. ¿Cómo será? Ahora vamos a ver la segunda parte. Juan describe el cielo. Juan describe el trono de Dios en el cielo. Versículo 3. El que estaba sentado en el trono, dice Juan, brillaba como piedras preciosas. ¿Se dan cuenta? Es lo que él conocía, piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina, y eso creo que nosotros no conocemos. Y el brillo de una esmeralda, eso sí conocemos, nos rodeaba el trono como un arco iris. Ahora, la cornalina y el jaspe son piedras preciosas. Algunos se han sacado diamantes. Pero también es interesante que esta relación tiene que ver con el pectoral del sumo sacerdote, que empezaba la primera piedra representando a las 12 tribus y terminaba con la última piedra, que era jaspe y cornalina, y tenía todas estas piedras como la esmeralda. Pero ¿cómo sería? Imagínense un trono, ¿no?, que rodeaba y había un tipo de arco iris. Y el versículo 4, Juan describe 24 tronos alrededor del trono de Dios. 4. Lo rodeaban 24 tronos, dice, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Habían 24 ancianos, ropa blanca, con coronas. Ahora, ¿qué son y quiénes son estos 24 tronos? Vamos a tratar de entender a la luz de la palabra. Hay 3 teorías de estos 24 tronos y 24 ancianos. Primero, recuerden que tiene relación con el orden sacerdotal de Aarón, establecido por David, ¿sí?, como aparece en Primera de Crónicas 24, del 7 hasta el versículo 19, puedes leer. David estableció 24 tronos para que puedan servir los sacerdotes. Eso está en el Antiguo Testamento. Segundo, es una alusión al concilio celestial. ¿Qué significa esto? Se menciona en Primera de Reyes 22, 19, Isaías 24, 23 y Daniel 7, 9 al 10, un concilio celestial, donde estaban los ángeles. 24, bueno, puede ser, es una alusión, como estamos hablando. Y tercera teoría, es una representación de las 12 tribus de Israel y de los 12 apóstoles, que unidos simbolizan al pueblo de Dios, y eso está en Apocalipsis 12, versículo 12 y 14. ¿Por qué? Cuando leemos Apocalipsis 12, 12 al 14, dice, aparece la ciudad con 12 columnas, y ahí están los nombres de los 12 apóstoles, de los 12 ancianos de las tribus de Israel. Esas son las 3 teorías más populares. Ahora, si decimos la segunda, que son seres angelicales, bueno, tendríamos que ver quiénes son. Ahora, vamos a ir rápidamente y entender quiénes son, aparte, y entender qué quiere decir la Escritura con estos tronos ancianos, con coronas. ¿Quiénes son estos hombres vestidos de blanco? Ahora, primero, recordemos, vamos a ver los tronos, ya hemos visto los tronos. Vamos a ver la identidad de los ancianos. Hay 2 principales teorías de la identidad de estos ancianos. Primero, que representan a los creyentes. ¿Por qué? Porque son representados con vestido blanco. Solo los creyentes también se vestían de blanco en 1 Corintios 9, 25, 1 Tesalonicenses 2, 19, 2 Timoteo 4, 8, Santiago 1, 12 y 1 Pedro 5, 4. Número 2. Nunca se ha dicho que los ángeles usen coronas y se sienten en tronos. Eso claramente en Apocalipsis 4:10 se ve. No usan coronas, ¿sabías? Los ángeles tampoco se sientan en tronos. Tercero,
si se representan a los creyentes, están en la lista que incluye específicamente a los ángeles, que vendría a ser Apocalipsis 5:11. Y cuarto, según Apocalipsis 5, del 9 al 10, que vamos a ver en el próximo estudio, en la Vulgata Latina, en la Peshitta y posteriormente en el Textus Receptus, se incluye a los ancianos en los cánticos de redención. Entonces, representan a los creyentes. Pero hay una segunda teoría. Otros dicen, no, representa a los ángeles por como les dije, la corte celestial. ¿Y cuáles son los argumentos? Los ángeles usan vestiduras blancas. Obviamente, Mateo 28, versículo 3, Juan 20:12, Marcos 16:5, Hechos 1:10 y Apocalipsis 15:6 y Daniel 10 del 5 al 6. ¿Ok? Segundo argumento, los ancianos siempre se identifican con los seres vivos, como en capítulo 5, versículo 11 y 14, donde se aprecian 3 diferentes órdenes de ángeles. Y tercero, que representan a los ángeles, esta teoría dice que uno de los ancianos actúa como el ángel revelador. Y cuarto, en Isaías 24:23, los ángeles del concilio celestial divino son denominados ancianos. Y quinto, para decir que son ángeles, la evidencia textual del capítulo 5, versículo 10, implica que el anciano no se incluye a sí mismo en el canto de los humanos redimidos. Entonces, los ángeles, recuerden que no pueden cantar. Pero resolvemos el tema de estas teorías cuando el texto mismo dice tenían una corona de oro sobre la cabeza. Y esto es crucial. ¿Por qué? Porque el griego usado para corona aquí es la palabra estéfanos, que es la corona de mártires. Y obviamente los ángeles no lo tienen. No es un diadema, que es la corona de los monarcas. Entonces debe de ser seres humanos y no seres angelicales. Daniel también vio estos tronos cuando eran puestos, y puedes leer Daniel 7, versículo 9, y estaban vacíos, pero ahora Juan los ve ocupados. Recuerda que el estéfanos es la corona de los mártires y los diademas son las coronas de los monarcas. Entonces, viendo los argumentos a favor y en contra, concluimos, son personas que representan a la iglesia. Algunos, ahí va el tema, ¿no? Algunos dicen, pero ¿representa a Israel? Ahí, si es que son los ancianos de Israel, según lo que dice al final de Apocalipsis, ellos tendrían que ser parte de los ancianos del pueblo redimido. Pero estamos hablando que son personas que han sido redimidas, son personas que tienen una corona, son personas, pueden ser los apóstoles y pueden ser todo. Como les dije, no tenemos una revelación más así, específica, concreta. Y da mucho la especulación, la escritura apocalíptica, pero pongámoslo así. ¿Qué significa? Son 24 personas que representan a los redimidos, ¿ok? Y que están sentados en 24 tronos y que puede ser una representación que son de los 12 apóstoles. ¿Y quién sería el 12avo? Porque no, Judas ya no está. Bueno, algunos dicen es Pablo, pero y representación de los 12 ancianos. Y tendríamos que entender que esos 12 tribus también fueron parte de los redimidos, pero representan, una vez más, a la iglesia y a los redimidos, vestidura blanca con estéfanos. Y ahí estaban estos 24 tronos rodeando un trono. Así que recuerda muy bien esto, solo los redimidos tienen la posibilidad de tener una corona en el cielo. Y la Biblia habla de 5 coronas. Tercero, versículo 5, Juan describe el entorno del trono de Dios. Versículo 5, del trono, dice el texto, salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. ¿Te imaginas este trono con relámpagos y todo, ¿no? Que salían las 7 antorchas a su alrededor, ancianos. Versículo 6, Juan describe un mar de cristal. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. Y así como ustedes ven, ¿cómo sería, no? Algunos podrían decir de vidrio o sería cerámico, mármol que parece. Por eso digo, Juan describe lo que ve. Y es
algo espectacular, lleno de colores, lleno de luces y brillo. Y cuando dice había un mar, existen numerosas teorías respecto a esta frase, ¿no? Porque se refiere al altar del templo, 1 Reyes 7:23, que parecía como un mar, con la fuente de bronce, en 2 Crónicas 4:6, o está relacionado con el concepto de mar de cristal que aparece en Éxodo 24, 9 al 10, o es la parte desmontable del trono de Dios en Ezequiel 1:22, 1:26, capítulo 10, versículo 1. Y cuarto, es un símbolo de la separación de la santidad de Dios en Apocalipsis 15:2, lo vamos a ver. Como les dije, es una representación de esto. Ahora, quinto, 6b al 8a, Juan describe los 4 seres vivientes. Y mire, la escritura apocalíptica nos lleva a esto. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos, o sea, ojos, hermanos, por delante y por detrás. No solo 2 ojos, ojos por todo lado. ¿Quiénes son estos 4 seres vivientes? Criaturas. Juan trata de describir, ahora le hemos preguntado a la IA, a la inteligencia artificial, y vamos a ver qué interesante, ¿no? Estos 4 seres vivientes tienen relación con los querubines que muestra en el libro de Ezequiel capítulo 1, versículos 5 al 10, pero estos querubines, ¿sabes qué? Tenían 4 rostros, de águila, de león, de hombre y de becerro. Es muy interesante, ¿no? Y como 4 cabezas en una cabeza, 4 rostros y con alas y 6 alas, pero también se muestran como los serafines. Isaías 6, versículo 2 al 3 y al capítulo 10, versículo 1 y 17, se ve seres angelicales con 6 alas que se cubren toda la cabeza. Pero imagínense cómo sería, ¿no? Rodeado un arco iris verde, no hay, ¿no? Pero colores, luces. Esto es, imaginémonos. Ahora, 7. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león. El segundo era como un buey. El tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. O sea, por eso digo, representa básicamente lo que decía Ezequiel. Un león, un buey, un rostro de hombre y un águila. Y acá está también representado un poco lo que es nuestro Señor. El león nos representa el poder y la majestad dentro de la creación. El buey, la fidelidad. El hombre, la inteligencia. Y el águila, la soberanía. Y así tenían estas características. Ahora, Ireneo, en el primer siglo, del 120 al 202, usó estas 4 diferentes caras para describir a los autores de los 4 evangelios. No sé si tú has escuchado. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y qué representaban? Juan representaba al águila, Lucas al ser humano o al ciervo, Marcos al buey y Mateo el león. Pero, como te dije, es una interpretación de Ireneo. La Biblia no lo describe, pero como es muy popular, quería también mencionarlo, ¿no? Ahora, versículo 8. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas. Miren, 6, no tenían 2, sino 6. Y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. O sea, por eso le digo, para nosotros es extraño, ¿no? O sea, tener el león, el buey, ¿no? El águila, el ser humano. ¿Cómo sería? ¿Con 6 alas? Y ojos, ¿te imaginas en las alas por aquí, por allá? Le pregunto a la IA y sonaría pues extraño. Ojos en el hombro, en los pies, en las orejas, en las alas. Qué extraño, ¿verdad? O quizás podríamos decir un poquito más fuerte y poderoso como los animes que hay. Bueno, antes de continuar, esto es el tema de la escritura apocalíptica. Nos lleva a la imaginación. No dice 2, dice muchos ojos. De repente 10, 15, 20, 30. No lo describe más el libro de Apocalipsis, pero nos hace ver criaturas extrañas. Pero son seres angelicales. Y ahí está. Y eso es lo que ve Juan, y como les dije, trata de describir. ¿Y esto qué significa? Cuando habla de los ojos, es que estas criaturas lo ven todo, ¿no? Yo me recordaba la frase de mi mamá, cuidado que yo tengo ojos hasta en la espalda, ¿no? O sea, ¿qué significa? Todo lo ve, todos están presentes, nada se les escapa, ¿ok? Pero como les dije, podemos imaginar, podemos especular, pero a la vez simplemente interpretamos lo que podemos entender. Tercera parte para terminar este estudio. ¿Qué es? Juan describe lo que sucede ahora y en el trono de Dios. Juan describe la adoración de los seres vivientes. Versículo 8a, día tras día y noche tras noche
Repiten continuamente estas criaturas. Santo, santo es el Señor. Dios el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Hermanos, si nos imaginamos así, 24 tronos, resplandeciendo, color esmeralda, 4 criaturas, estos seres vivientes repiten el canto de los serafines que dice Isaías capítulo 6, versículo 2 al 3. Es el primero de los muchos himnos que se encuentran en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Santo, santo, santo es la perfección. 3 veces santo es el Señor. Y eran los títulos también de Dios en el Antiguo Testamento. Porque la palabra Señor viene de Yahweh. Está en Éxodo 3:14 y Salmo 101. Y la palabra Dios es Elohim del Salmo 104. Y el Todopoderoso es el Shaddai, el nombre patriarcal para Dios en Éxodo 6:3. Así que lo único que hacen estos seres es gritar y adorar y cantar este himno, santo, santo, santo. Que en muchas ciudades y en muchas épocas han hecho himnos, hoy día tenemos alabanzas y coros, ¿no? Santo, 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 siempre recordando la santidad de Dios. Y sabes, hermano, cuando miro esto, cuando leo esto, entiendo una gran verdad. El cielo no solo es un lugar donde algunos dicen, ay, en el cielo voy a descansar, ¿no? Tanto trabajo, voy a dormir hasta las 11 de la mañana, allá voy a estar con mi piña colada, ¿no? Y tomando sol. Digo, esto es tu idea, porque el cielo es un lugar de adoración. ¿Saben cuánto tiempo ellos adoraban? Día y noche, día y noche, día y noche. Es un lugar de adoración. Por eso para mí es extraño cuando hay personas que vienen a la iglesia y no les gusta adorar. O a veces llegan tarde a la iglesia porque, no sé, no piensan que alabar o adorar a Dios es como para que, yo llegue tarde o bueno, calentar, no sé, el culto. No, no es esto. La alabanza y la adoración es un punto tan importante que existió antes de lo que exista la iglesia. Ya estaba en el Antiguo Testamento, ya estaba en el cielo, siempre existió la adoración. Y si no te gusta adorar, yo digo, no tiene sentido que vayas al cielo. ¿Para qué irías si no te gusta adorar, levantar tus manos, adorar al Señor? Si no te gusta adorar al Creador, yo no creo que tú vayas a el reino de Dios o al cielo. O sea, tienes que entender una verdad. ¿Sabes qué? Día tras día y noche tras noche, por toda la eternidad, adoraremos al único Dios. Y yo escucho a veces, ay, qué aburrido, ¿no? Todos los días voy a hacer eso. Claro, pues. ¿Por qué? Porque no va a haber, hermanos, palabras para decir, Señor, gracias por traernos acá. Yo mismo en este tiempo estoy agradecido al Señor de la forma en que Él me ha rescatado, la forma que Él me ha salvado, de la forma que Él me tiene hasta el día de hoy, cómo su gracia y su misericordia me sostienen, cómo su favor está conmigo. Porque yo miro personas que han rechazado a Dios, que son, llamamos promociones de edad, de colegio, de trabajo, de centro de estudios, y están mal. Aún no solamente mal de salud, mal en su vida acabados, terriblemente mal. O sea, digo, Dios ha sido bueno y siempre será bueno. Y por todos los siglos le estaré agradecido, no solamente por lo que ha hecho por mí, sino por cómo me ha salvado, cómo dio su vida para que yo pueda tener ahora una vida eterna. Él murió para que yo pueda tener una vida en abundancia. O sea, estamos agradecidos y por estar agradecidos adoramos por lo que Él es. Y alabamos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero si no te gusta ni cantar ni adorar, porque algunos jóvenes me dicen, oye, aburrido, todos los días alabar, alabar. Mira, en el cielo, día a día, noche a noche, es un lugar de adoración. Vamos a ver ahora, segunda parte de esta tercera parte del 9 al 11. Juan describe la adoración de los 24 ancianos. Y dice, mire, cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono, diciendo, hermanos, una vez, miren, lo adoran, se levantan, ponen sus coronas, ¿y qué dicen? Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas,
y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Este es el punto de la adoración. ¿Se dan cuenta? No solamente santo, santo por lo que es Dios en su esencia, sino por lo que Él ha hecho. Eso es alabar y adorar. Y eso es algo que el Señor recibe. Mira, si hay algo que el Señor recibe, hermanos, es tu alabanza. Y eso es un fruto del cristiano. ¿Cómo sé que soy cristiano? Si de tus labios, como dice el libro de Hebreos, salen, emergen frutos de labios que confiesan el nombre del Señor. Y no solamente es cantar, es cómo te levantas y en cada 10 minutos, 5 minutos, Señor, gracias por la vida, Señor, gracias por el pan, Señor, gracias por la oportunidad, te adoro, te alabo, mira lo que has hecho, o sea, y alabamos que al Creador, no su creación, Él ha creado las galaxias, la Tierra, el ADN, el átomo y muchas cosas, y aún es triste que la idolatría es una falsa adoración, porque adoran a la creación de Dios. Los incas adoraban al sol, los incas adoraban a la luna, a la jaguar, a la serpiente. Hoy adoran a otros seres humanos, como a María, como al santo tal, o adoran la tierra, que es el sincretismo, la Pachamama o al Apu, ¿no? Que es la montaña, es la creación de Dios. Y estos hombres deberían recordarnos una vez más, hay que adorar al Creador. ¿Por qué? Por su creación. O sea, la Tierra, las galaxias, los átomos, el ADN y nosotros existimos por la voluntad creativa y creadora de Dios. Nunca te olvides, como dicen estos hombres, todo tú lo has creado y está por tu voluntad. Tú y yo somos creados por la voluntad de Dios. Tú y yo no somos un error de papá, de mamá. Tú y yo no sé para qué hemos venido, de dónde vengo, a dónde voy. No, ahora la Biblia dice, tú eres creado bajo la voluntad de Dios y Dios te hizo hombre y Dios te hizo mujer y Dios no se equivoca porque Dios quiere que tú seas parte de su plan, de su misión y cumplas el propósito por el cual Dios te ha creado. Tus padres solamente fueron instrumentos en la voluntad de Dios. Y por eso le adoramos, le alabamos y sabes que cuando estamos con Él, cuando estamos seguros de que Él me ha creado y estoy bajo su voluntad creativa y creadora, porque así me ha creado Dios, vamos a encontrarle propósito, realización de vida, metas a seguir y sabes, vamos a estar satisfechos. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vamos a terminar este estudio con 4 conclusiones. Primero, lo que hemos visto, el mundo se pondrá peor y la maldad avanzará, pero la iglesia estará con el Señor mientras el plan de Dios se lleva a cabo en la tierra. Recuerda que antes de que suceda esto en la tierra viene el arrebatamiento. Número 2, la escritura apocalíptica se enfoca en el triunfo de Dios sobre la maldad. No tanto qué significan los ojos, no qué significan las alas, no. Y número 3, el cielo es un lugar donde los redimidos que adoran a su Señor en la tierra lo harán por toda la eternidad en el cielo. Así que si tú no adoras acá, no sé qué harás allá. 4, todo lo que vemos y aquello que no vemos existen por la voluntad soberana de Dios. Así que hermanos, espero que hayas disfrutado este estudio. Pero recuerda, tú has sido creado bajo la voluntad de Dios. Y estaremos con el Señor al sonar la trompeta, o como un sonido de trompeta, mientras aquí el mundo sufrirá las consecuencias de su rebeldía, desobediencia y maldad, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué no terminamos dándole gracias? Porque su favor inmerecido nos alcanzó. Amado Jesús, muchísimas gracias una vez más por salvarme, por salvarnos, por encontrarnos cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y por darnos hoy un propósito y una esperanza cuando haya este sonido como de una trompeta fuerte. Nuestros cuerpos serán transformados si es que estamos con vida, o si estamos muertos, saldremos primeramente, nos encontraremos contigo en el aire y disfrutaremos, Señor, ese tiempo especial contigo, para adorarte, para alabarte, para decirte muchísimas gracias. Porque no estaremos ahí por nuestros méritos, sino por tus méritos en la cruz. Y no estaremos ahí, Señor, por nuestras obras, sino por la fe que hemos puesto en ti y por arrepentirnos de nuestros pecados. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que nos das y por lo que nos darás en el futuro.
En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Antes de terminar, mira, dale un like a este video si te ha gustado, comparte por las redes sociales y 2 preguntas, ¿no? ¿Qué piensas tú respecto al trono, los 24 ancianos, 24 tronos que ve Juan? Y lo último, ¿qué piensas respecto a la creación de Dios? ¿Tú crees que Dios te ha traído conforme a su voluntad o probablemente piensas, fue un error del destino? A ver, responde a estas preguntas. Nos vemos en el próximo estudio.